Gracias, buen día. Igualmente, pues quiero felicitar el aniversario de la revista y además reconocer, y creo que todos lo hemos podido notar, que la producción de artículos de la revista puede ser en este momento una de las más importantes y de las más consistentes, ¿no? Además de todos los inconvenientes que se suscitan hoy en día en Venezuela, que hace difícil que una revista de este estilo pueda mantenerse de forma recurrente en producción y transmisión de artículos de índole jurídico, político, histórico, etcétera, ¿no? Bueno, yo quería comentarles, a pesar de que es probable que diga cosas que ya todos sabemos, pero tengo la impresión de que en Venezuela es necesario repetir una y otra vez lo mismo. Me da la idea de que se nos olvidan algunas cosas esenciales y que estimo que también son importantes de recordar, porque de lo contrario estamos condenados a repetir los mismos errores en el futuro, ¿no? Entonces les voy a hablar un poquitico de lo que ha sido la supresión de la soberanía popular en Venezuela, que ha sido además también, desde mi óptica, una transformación gradual de nuestro Estado y de nuestra República, al margen, por supuesto, del pueblo venezolano, ¿no? Sin ánimos de quedarme demasiado estancado con el tema de qué significa ser una república democrática, creo que todos podemos entender un poco qué significa eso, pero bueno, ante todo, pues la democracia como democratos, poder del pueblo, y además pues república, que conlleva asimismo una serie de valores que llamamos valores republicanos, como la igualdad, la soberanía popular, la división de poderes, la existencia de un parlamento a través del cual el pueblo puede crear las leyes. O sea, todos esos elementos y todos esos valores son trascendentales para que exista república democrática. De lo contrario, también temas como la alternabilidad en el poder, elecciones universales, libres, secretas, directas. Sin esos elementos, yo diría que de forma concurrente no se observan, pues es muy probable que ya no tengamos una república e igualmente que no tengamos democracia. Nuestra soberanía, como muy bien sabemos, se encuentra más reconocida de forma expresa en nuestro texto constitucional en el artículo 5. Pero, ¿qué ha ocurrido precisamente con la soberanía del pueblo venezolano en los últimos 18 años? Observo con algo de molestia, reconozco que me fastidia un poco, cuando veo comentarios, bien sea de políticos de años anteriores, o incluso los mismos ciudadanos dando a entender como que a partir del 2013 todo comenzó a deteriorarse. No, el tema de la soberanía y la supresión de la soberanía viene desde 1999 y el primer punto que hay que recordar fue precisamente el proceso constituyente de 1999. Ante todo, ¿qué actos comenzaron a forjar un detrimento, una disminución en la soberanía y en las libertades? Aquí también hay que tener una idea significativa, que se me olvidó comentarlo en la introducción de lo que estoy diciendo. La idea de libertad es trascendental para que igualmente exista soberanía. O sea, entonces, de manera que, o en la medida que el Estado comienza a controlarlo todo, se reduce la libertad y en consecuencia igualmente se va a reducir la soberanía popular. Entonces, el proceso constituyente de 1999 tuvo dos actos trascendentales, el del 12 de agosto de 1999 y el del 19 de agosto de ese mismo año. ¿Qué estaba haciendo ahí la Asamblea Nacional Constituyente? Controlar todas las ramas del poder público que existían en ese momento. Y específicamente declaró al Poder Judicial en emergencia y creó una comisión de emergencia. Esas cosas hay que recordarlas. Ahí hubo una intervención del poder público y todo estaba subordinado a una Asamblea Nacional Constituyente. Ahora, con esta nueva Constitución, ¿qué ocurrió? Bueno, sí, está bien, hubo un referéndum, participamos, incluso hubo un referéndum consultivo para preguntarnos si queríamos iniciar una Asamblea Nacional Constituyente. Lamentablemente aquí hay que ya también ir hacia la reflexión y pensar en cuáles deberían ser los mecanismos un poco más idóneos para precisamente estas iniciativas de convocatoria, ¿no? Porque aparentemente, aunque nos consulten si queremos ir a una constituyente o no, la idea o el germen de una constituyente siempre surge de un solo individuo que muchas veces tiene su propia agenda detrás de todo esto, ¿no? Entonces, bueno, determinar hasta qué punto es realmente una iniciativa del pueblo o la iniciativa populista de una sola persona que buscó convencer a un sector de la población, bueno, son dos cosas bastante diferentes, ¿no? Pues con la nueva Constitución, vale la pena recordarlo otra vez, mayores atribuciones para el presidente, algo que hoy en día noto que fue significativo en la Constitución del 99, pero cuando en ese momento fue aprobada yo no lo percibí, tenía 19 años, estaba en segundo año de Derecho y no lo capté en ese momento, pero el haber transformado al Parlamento de un sistema bicameral a un sistema unicameral
es importante, es más fácil controlar al Parlamento cuando es unicameral. Y además he notado, investigando constituciones socialistas, voy a poner más adelante un ejemplo de ellas, es típico de las constituciones socialistas tener un Parlamento unicameral. Precisamente por esto, es más fácil controlarlo. El Parlamento, pues además, se ha visto obstaculizado por otras ramas del poder público en el ejercicio de sus atribuciones, por el propio texto constitucional. No hablo nada más de las sentencias de la sala. El tema, por ejemplo, que el poder ciudadano tenga que darte la autorización para proceder a ejercer ciertas atribuciones, pues es obvio un obstáculo. Y otro elemento importante y que hay que pensarlo de cara al futuro, bien sea que termine suscitándose una Asamblea Nacional Constituyente de verdad, democrática, o bien sea que hagamos algún tipo de reforma o enmienda en el futuro, el hecho de que nuestro Estado tenga adjetivos y sustantivos que son realmente conceptos indeterminados jurídicamente, como social, la justicia, bienestar. Ese tipo de parámetros también pues estás dejando una ventana abierta al autoritarismo, porque ¿qué es realmente un Estado social? Bueno, lo que diga la Sala Constitucional que lo es. ¿Qué es justicia? Ahí tenemos justicia suena muy bien, pareciera que no tiene nada de malo. Pero cada quien puede tener su propia idea de lo que es la justicia. Entonces, otra vez, estamos dejando de manera desconstitucionalizada el concepto propio de nuestro Estado. Bien, por supuesto que se han suscitado muchos parámetros más, pero sé que somos muchos ponentes y no quiero extenderme demasiado. Pero tenemos que igualmente recordar la transformación que hubo en el Poder Judicial cuando fue derogada la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia por la Ley Orgánica del TCJ del año 2004. Tuvo como objetivo fundamental aumentar el número de magistrados para que sí pudiera ser controladas todas las salas del Poder Judicial. Elemento importantísimo también en lo que fue la supresión de las libertades y en consecuencia de la soberanía, el subsidio petrolero. Toda la economía venezolana comenzó a moverse en torno a un subsidio petrolero, bien sea que lo recibieras de forma directa o indirecta. Aquí en Venezuela sencillamente el que no recibía las divisas subsidiadas o que no recibía esos incentivos que daba el Estado, sencillamente se veía obstaculizado para ejercer la libre empresa. De nuevo, eso es un parámetro evidente de supresión de libertades y en consecuencia de la soberanía popular. La asfixia a los medios de comunicación. Y además la tergiversación de ciertos conceptos para precisamente asfixiar a los medios de comunicación. Se hablaba pues de temas de la ética del periodismo, que bueno, recientemente pues tuvimos la celebración del Día del Periodista. Cosas como lo que ocurrió con Radio Caracas Televisión. En los medios de comunicación el gobierno insistía en que tenía la potestad administrativa para determinar si renovaba o no renovaba una concesión. Eso en cierta manera es verdad, pero siempre y cuando se ejerza dentro de los parámetros constitucionales y legales. Si yo no cumplo las reglas formales que me exige la Constitución y la ley para tomar una decisión, que en este caso sería administrativa, pues sencillamente entonces no puedo emitir o materializar esa decisión. Lo que ocurrió realmente con Radio Caracas Televisión es que al presidente de la República de aquel momento no le gustaba la línea editorial de ese canal y en consecuencia él consideró que eso era contrario a sus intereses políticos y por eso no renovó la concesión. Eso no es potestad administrativa, eso es abuso de poder. Entonces, no es lo mismo, ¿no? Igualmente, bueno, se utilizó eso con Radio Caracas, pero con Globovisión, por ejemplo, procedimientos administrativos sancionatorios hasta que llegaron a un punto que tengo que vender el canal, ya no aguanto más esto. Medios impresos, no les doy más papel para que puedan tener su tiraje periódico. Y así sucesivamente revocaron numerosas emisoras de FM y así van. De todas formas, tú ves el día de hoy, digamos, cuántas emisoras privadas tenemos versus emisoras públicas y sigues viendo que hay muchas más emisoras privadas o muchos más canales privados, pero eso es entre comillas, ¿no? Más allá que está la idea de la autocensura de manera pues latente y evidente en los medios de comunicación, el ser privado no implica ser autónomo o independiente de la ideología del partido de gobierno, ¿no? Esas son dos cosas también que hay que saber diferenciar. Porque bueno, en efecto pueden ser de patrimonio privado, pero no necesariamente son autónomos o contrarios a las ideas políticas del partido de gobierno. Entonces eso implica que no son medios independientes, es a lo que quería ir. De nuevo, supresión a la libertad, supresión a la soberanía igualmente, porque eso es un canal a través del cual el ciudadano tendría la posibilidad de alzar su voz, de ser oído. El tema de las leyes de poder popular hacia finales del año 2010 también fueron otro golpe a la libertad y a la soberanía popular. Y fundamentalmente, ¿por qué lo digo? Bueno,
Primero, porque ya habíamos dicho en la improbada reforma constitucional que no queríamos eso y de todas formas se colocó por vía habilitante. Pero además, esas leyes de poder popular están circunscritas a la idea de socialismo y propiedad social. Significa que solo si eres socialista y solo si estás de acuerdo con la propiedad social, tienes cabida en estas normas jurídicas. Eso es contrario a uno de los valores republicanos que hablamos hace un rato, la igualdad. Aquí me están discriminando por razón de una ideología o de un pensamiento político. Y un último punto que planteo aquí de la disminución de las libertades y nuestra soberanía, que fue precisamente la manera como ha sido manejada la propiedad privada en Venezuela. Más allá que nuestro texto constitucional la reconoce y dice que tenemos derecho a uso, goce, disfrute y disposición, tenemos una realidad muy diferente en la práctica. Número uno, el tema de las confiscaciones. No le podemos decir a eso potestad expropiatoria porque no lo es. Si a ti sencillamente se apropian de tu propiedad privada sin seguir un procedimiento, sin que haya justa indemnización, sin que la Asamblea Nacional declare utilidad pública, sino que es el mismo presidente por vía habilitante el que hace la declaratoria de utilidad pública y no hay sentencia firme, no puedes denominar eso potestad expropiatoria. Es una confiscación típico de los gobiernos o de las dictaduras de corte comunista. Pero no es nada más en ese caso, ¿no? La manipulación del sistema tributario ha sido otro impacto significativo a la propiedad privada, porque ¿qué están haciendo ellos a la hora de crear nuevas contribuciones para fiscales o nuevos tributos o incluso deslegalizar los elementos del tributo? Actualmente el presidente de la República puede determinar cuáles son las alícuotas de temas como impuestos sobre la renta. Estás deslegalizando el tributo, entonces no es por ley que están los elementos del tributo, sino a través de un decreto se determina cuánto vas a pagar o no de impuestos. Eso es obvio, un impacto hacia tu bolsillo, en consecuencia hacia tu propiedad privada. Y bueno, no me voy a meter a hablar del tema del precio justo, porque bueno, sencillamente ahí me quedaría hablando durante horas más. ¿Ok? ¿Qué ocurrió entonces? Tenemos un antes y un después en el año 2015, el 6 de diciembre precisamente. Vencen los partidos de oposición en el Parlamento, en la Asamblea Nacional, y entonces eso trajo nuevas consecuencias. Vean que todo lo que había hablado hasta ahora ocurrió hasta el año 2013. Es decir, esto no empezó del 2013 para acá, esto tiene rato largo. Como entonces ganaron los partidos de oposición, el 6 de diciembre del 2015 hubo nombramiento de magistrados express, suspensión de diputados electos y proclamados en el Estado Amazonas, la usurpación de las funciones parlamentarias a través de la Sala Constitucional, el decreto de estado de excepción perpetuo, ya tenemos 2 años en estado de excepción, y por supuesto la convocatoria unilateral de la Asamblea Nacional Constituyente, de la cual quiero hablar rápidamente. Ha estado la discusión de si el presidente puede o no puede convocar unilateralmente una Asamblea Nacional Constituyente. Bueno, no sé si aquí habrá una posición unánime, pero desde mi óptica, ya sabemos que la Sala Constitucional dijo que no es obligatorio consultar al pueblo para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Yo debo diferir de esa idea, y es precisamente de la lectura integral de la Constitución. Tú no puedes leerme nada más las normas que te interesan para llegar a la conclusión que estás buscando. Tú no me puedes leer el artículo 348, que es el que te habla de la iniciativa convocatoria a favor del presidente, de la asamblea, de los cabildos y del electorado, sin leer el artículo 5, el artículo 2, el artículo 347. Si nosotros sostenemos que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo y es este quien la ejerce, y el artículo 347 te dice que el que puede convocar a una Asamblea Nacional Constituyente para transformar su Estado es el pueblo, te está diciendo que es el pueblo el que tiene el poder de convocar a la Asamblea Nacional Constituyente. En consecuencia, la idea de iniciativa, o hay aquí una rotunda contradicción entre artículo 5, 347 y 348, o es que la lectura y la interpretación del artículo 348 nos tiene que llevar a concluir que la iniciativa convocatoria supone la idea de una propuesta que busca ser sometida a una consulta para que el pueblo decida convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Bueno, me parecería a mí que lo razonable es esta última postura. De lo contrario, el artículo 347 es letra muerta. O es el poder, el pueblo, el constituyente originario, o es el presidente de la República, el constituyente originario. Y además, creo que no puede haber mejor ejemplo de algo antidemocrático que la transformación del Estado iniciada por un solo hombre, ¿no? Y por último también con el tema del poder de convocatoria, más allá de la interpretación de las normas, está también un tema que vale la pena agregar, que sería el principio de eficacia de cualquier proceso o procedimiento. Me da lo mismo si es administrativo, judicial o electoral en este caso. ¿A qué voy con eso?
todo procedimiento tiene que cumplir con un elemento de eficacia, es decir, que esa construcción y ese desarrollo logre el fin que persigue. Aquí estamos hablando de la transformación del Estado, modificar nuestra Constitución, nuestro orden jurídico, a través, por supuesto, de la soberanía popular. Si yo no he consultado al pueblo, estaría entonces invirtiendo montañas de dinero que va a costar todo este procedimiento, horas, hombre, igualmente, para algo que yo no sé si el pueblo está interesado en llevar a cabo. E igualmente, el tema de la eficacia vale la pena considerar. Ahora, y ya estoy por terminar, con las bases comiciales del 1 de mayo del 2017, vemos aquí que nuevamente se están eliminando otros factores o elementos republicanos democráticos. Y aquí no estamos hablando de elecciones universales, directas y secretas. Aquí estamos hablando de elecciones sectorializadas y donde el principio de proporcionalidad y de la regla un individuo, un voto, pareciera estar siendo anulada igualmente. Ojo que ya esto tiene un antecedente quizás más suavecito, vamos a ponerlo así, que fueron precisamente las parlamentarias del 2010. El PSV con 48% de votos a favor obtuvo 65% de escaños en la Asamblea Nacional. Y ahí tienes un precedente de inobservancia a la proporcionalidad. Pero aquí vamos mucho peor. Aquí tengo un mapita más o menos de cómo fue dividido por territorios por el propio presidente de la República, el tema de las bases comiciales. Y por ejemplo, el estado Falcón, con 1.1 millones de habitantes, es decir, 1.100.000 habitantes, va a elegir 26 constituyentes, mientras que Zulia, con 4.1 millones de habitantes, va a elegir 22. Otro buen ejemplo, Amazonas, que es el estado con menos población en Venezuela, con 160.000 habitantes, va a elegir 8, mientras que el Distrito Capital, con 2.1 millones, va a elegir 7. Esa es la manera en cómo un individuo, el presidente de la República, decidió que van a ser desarrolladas las bases comiciales de Venezuela. Además, el tema de los trabajadores, campesinos, consejos comunales, que no se puede dejar de lado. ¿Cuáles campesinos? O sea, ¿de dónde va a salir esa base de datos para determinar quién vale como campesino, como trabajador? El mismo tema de los consejos comunales que el propio presidente lo está indicando. Todos sabemos aquí, no es ningún secreto, que los consejos comunales que están hoy, que gozan de personalidad jurídica, son los que el Estado le dio la gana de reconocer y de registrar. En las zonas donde era evidente la mayoría opositora, sencillamente esos consejos comunales jamás fueron registrados y jamás se les otorgó personalidad jurídica. Entonces aquí nuevamente tenemos entonces elecciones a través de la discriminación. No hay igualdad ante la ley realmente en estas bases comiciales. Y entonces, bueno, para terminar, ¿cómo va a ser la nueva Constitución? Eso es una interesante pregunta. Yo ya he visto, me imagino que ustedes también circulando por Twitter y por redes sociales, yo no sé si es verdad o no, el contenido de algunas normas que aparentemente quieren ser integradas a este texto constitucional. Pero aquí yo creo que no hay que ni seguir mucho chisme, ni consultar a Mr. Popó o a Adriana Aci de cómo va a ser la nueva Constitución. Sencillamente vamos a ver constituciones socialistas que ya existieron o que todavía existen. En todas ellas hablan que son repúblicas democráticas, federales muchas de ellas. Tú ves el artículo 3 de la Constitución de Cuba, la soberanía reside en el pueblo, es una república democrática, buenísimo. Todas dicen el mismo cuento. Pero un poco más en su contenido que va, yo sugiero, que me parece un buen ejemplo de estudio, la Constitución de la extinta República de Checoslovaquia, del 9 de junio de 1948. Fue aprobada por Asamblea Nacional Constituyente, donde precisamente se buscó profundizar el socialismo en contra del capitalismo global. Así expresamente lo dice su preámbulo, ¿no? Y entre sus artículos fundamentales, aquí vamos a ver precisamente cómo son las constituciones socialistas. Sus artículos fundamentales, por ejemplo, cuando habla de igualdad y derechos fundamentales, te dice que el Estado asegura oportunidades y posibilidades iguales a todos. Aquí estamos hablando de igualdad formal, que como sabemos es una discriminación positiva. Vamos a darle a todos lo mismo, ya sabemos, el mismo cuento reiterado pues, del comunismo. El sistema económico, en su artículo 12 fundamental, dice que la tierra pertenece al que la trabaja. Solo se protege a la mediana y pequeña empresa, y que son pequeñas y medianas empresas las que tienen hasta 50 trabajadores. La propiedad privada se garantiza, te dice, pero hasta 50 hectáreas. Y así vamos, estamos viendo, pero ¿dónde veo mucho más complejo todo? Porque no me voy a extender más con esto. La manera en cómo es desconstitucionalizado los derechos que supuestamente ahí se reconocen. ¿Qué quiero decir con esto? Se crean puras normas de carácter abierto. Es decir, hay propiedad, pero como lo establezca la ley. Hay libertad de expresión,
pero conforme a la ley. Se prohíbe en principio la censura previa. Así lo dice más, se prohíbe en principio la censura previa. Hay que ver qué dice la ley al respecto. Entonces te deja toda una serie de supuestos derechos fundamentales que hasta que no veamos qué dice la ley, que es mucho más fácil de modificar, no sabemos realmente qué tipo de derechos vas a tener garantizado. Bueno, yo creo que con esto ya hablé bastante. No quiero quitarle tiempo a los demás. Muchísimas gracias.